Hora con Oscar Aza. La situación se agrava por minutos y tenemos aquí en nuestros estudios el regreso del profesor Luis Fleischman, quien es profesor adjunto de Sociología y Ciencias Políticas en Florida Atlantic University, autor del libro Latin America in the Post-Chavez Era. Gracias, profesor Fleischman, por regresar al programa. Tenemos a Sami Eipel, a quien agradecemos que esté con nosotros, columnista, especialista en temas del Medio Oriente, representante de derechos humanos de la organización B'nai B'rith para Venezuela y América Latina. Muchas gracias, profesor Eipel. Evidentemente, el presidente Barack Obama se ha reunido con funcionarios del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca y también con el Pentágono y la CIA. ¿Cuán grave es esta situación para la desestabilización regional, sumado a lo que tiene que hacer Estados Unidos? Ha mandado a evacuar a todo el personal no esencial de la Embajada de los Estados Unidos en el Cairo. Profesor Fleischman. Bueno, la principal fuente de desestabilización que afecta a los Estados Unidos en este momento es la violencia que puede irrumpir. Pero hay un brazo armado de la hermandad musulmana, que es el Freedom and Justice Party, el Partido y Libertad y Justicia. Correcto. Sin embargo, hay otro grupo, Tamarot, que es más, pudiéramos decir, es el arma política, el ala política de ese movimiento, que no está de acuerdo con el ala dentro de la misma hermandad musulmana, dentro del ala, pudiéramos decir, radical y armada. Correcto, porque la hermandad musulmana está dividida. Gana Morsi y lo derrocan. El presidente Obama le dio todo el apoyo posible a Morsi. O sea, le siguió dando dinero. Le siguió dando dinero y ayuda exterior y trató de tratarlo como un aliado. De alguna forma como un aliado. Morsi se cavó su propia fosa. ¿Están preparadas estas sociedades para la democracia representativa con la separación de poderes al estilo occidental? 5.000 años sin celebrar elecciones. Celebran elecciones y el primer gobierno producto de esas elecciones no dura un año. Obviamente esas sociedades no están preparadas para la democracia como la conocemos. Entonces eso nos lleva a un problema aún más grave. Yo le daría el crédito a los pueblos árabes que se merecen vivir en libertad y tienen el derecho de vivir en libertad. Gracias nuevamente, profesor Fleischman. Gracias, Sami Eipel. Y al regresar, revelaciones sobre la destitución de Ricardo Alarcón de Quesada del Buró Político del Partido Comunista de Cuba. Tenemos para este segmento a Alcibiades Hidalgo. Alcibiades Hidalgo, entre otras funciones dentro del gobierno cubano, fue el sustituto como embajador, como jefe de la misión de Cuba en Naciones Unidas, que sustituyó en 1992 a Ricardo Alarcón de Quesada, y también coparticipó con él en las negociaciones para el retiro, para el final del conflicto en Angola, ¿no? Fue así. Cierto, sí, así mismo fue. ¿Quién es Ricardo Alarcón de Quesada? Bueno, Ricardo Alarcón de Quesada, con esta salida del poder, queda calificado como un compañero de viaje de los Castro. Un largo viaje, pero en definitiva un compañero de viaje prescindible también. Raúl está purgando a los incondicionales de Fidel Castro y formando su propio grupo. Bueno, estaba, porque yo creo que con estos movimientos últimos, la salida del propio Millar Barruecos, Alarcón, etcétera, ya no queda. De enamorado, Misael Enamorado. Bueno, enamorado es un elemento más reciente, pero... de los históricos. No de los históricos. No, digo yo... más reciente que los llamados históricos. De los llamados históricos, pero con la salida, estas últimas salidas, ya definitivamente quedan muy pocos, creo que ninguno ya. Lleva Raúl Castro muchos años diciendo lo mismo, llamando a que la gente se busque problemas. ¿Es un hombre desorganizado? Absolutamente, sí, un hombre muy desorganizado, una suerte de Quijote interesado en aparentar modestia, etcétera, muy lejos de la realidad. Usted ha dicho que en realidad la embajada de Cuba, la misión de Cuba ante las Naciones Unidas es una oficina de espías, de espionaje. Sí, absolutamente, como en buena medida también lo es la sección de intereses en Washington. Son, digamos que las bases de donde trabajan los órganos de inteligencia y de donde mueven sus hilos aquí en los Estados Unidos, que es su punto principal de atención. Alcibiades, muchísimas gracias por venir esta noche. Gracias. Y continuamos dándole seguimiento. Están informando noticias de última hora que Mohamed Morsi está arrestado por parte de las Fuerzas Armadas. Ya en la tarde de hoy se decía que estaba en un lugar desconocido, posiblemente bajo la vigilancia de los militares que han dado este golpe. Y a la vuelta, recuerdan a la pareja gay que presentamos en este programa hace unos días. Pues estuvieron en inmigración y les cuento lo que les pasó. Muchos de ustedes se recordarán que la semana pasada
vinieron aquí un conocidísimo abogado de inmigración que regresa esta noche, Willie Allen, abogado de inmigración, en compañía de Luis Díaz de Arce, que reclama a su pareja desde el punto de vista migratorio, el ciudadano venezolano Antonio Collado. Y han regresado esta noche, le agradecemos a los tres que estén con nosotros, porque es noticia hoy que ellos sometieron los documentos para iniciar un proceso que puede cambiar definitivamente el estatus de muchas parejas del mismo sexo en el estado de la Florida, que no ha oficializado la unión entre parejas del mismo sexo, pero como es una ley federal, y esto nos lo va a explicar Willie Allen, pues a través de la ley federal ha hecho esta solicitud. Si me equivoco, me corrige. Si me equivoco, me corrige. Te equivocas ahí. No. Y acuérdate, yo nada más que sé lo que Ricardo Martínez y Luis Fernández me han enseñado. ¿Qué pasó? ¿Qué papeles que ustedes han sometido y qué posibilidades hay de que sean aprobados y esto cambie la correlación en el estado de la Florida? Bueno, mira, después que acabamos la presentación contigo el viernes pasado, la secretaria de Seguridad Nacional había anunciado y le había dado instrucciones a todas las oficinas de migración nacionalmente. Janet Napolitano, que aceptaran las aplicaciones formales de residencia y de peticiones de parejas gay. No importando el Estado. No importando el Estado. A nivel federal. Sí, mira, la gente a veces se olvida, pero el reto a Doma vino de una pareja que se habían casado formalmente en Canadá y habían regresado a los Estados Unidos a vivir. Y el reto vino porque el gobierno federal no le dejó usar el crédito de impuestos a la señora que sobrevivió. Y le costó $300,000 en pagos de impuestos. Ese fue el reto que comenzó que fue la señora Weiner en California. Correcto, que empezó el reto para Doma. Entonces, una vez que eso ocurrió, la ley federal cambia nacionalmente. Y en la Florida el impacto es cero. El impacto es que todas las parejas gay en la Florida que estén legalmente casados, sea en España, sea en Canadá, sea en California, en Massachusetts, en Nueva York. Hay 12 estados de los 50. Correcto, y el Distrito de Columbia. Es más que hoy en la oficina mía estuvo una pareja que se casaron en el Distrito de Columbia. Ellos viven aquí en Miami, pero se casaron legalmente con las reglas de residencia del Distrito de Columbia, pueden aplicar aquí. Ya eso está en camino. Mira, la ley de inmigración, lo que pasa en la vida a veces es raro. Hace 2 semanas el Senado estaba estancado porque había una enmienda de parte de algunos senadores demócratas que querían incluir los matrimonios gay en la reforma integral migratoria. Y los republicanos y algunos demócratas dijeron que si esa enmienda iba con la ley integral del Senado, se iban a oponer. Y quitaron la enmienda que tenía que ver con la aceptación de matrimonios gay en inmigración. ¿Quién iba a saber que una semana después una decisión de la Corte Suprema, ante que existe una reforma migratoria, permite que las parejas gays se casen? Luis, ¿cómo se siente usted con este paso que han dado? ¿Cuándo sometieron los papeles? Los papeles, todo se acabó, el proceso se acabó hoy con la abogada Rebeca Sánchez y con la abogada Gabriel Jiménez, que es familia de Miguel Cosío, la sobrina de él, otra abogada brillante en la oficina. Acabaron el proceso hoy y si todo va bien, el viernes está volando hacia migración. ¿Volando hacia migración dónde? El correo. El correo. Porque tengo un proceso por correo y después viene una entrevista. La entrevista vendrá como en 5 meses. Y cuando tengamos aquí en Miami. Aquí en Miami. Luis, ¿cómo se siente usted cuando ya sometieron esos papeles hoy? Feliz. No me cabe la felicidad en el corazón de que al fin pudimos someter los documentos. ¿Qué documentos le pidieron? El I-4, corrígeme. La aplicación I-130, que es la petición de visa que siempre se hace por matrimonio, la I-485, que es la petición de residencia, la I-765, que es el permiso de trabajo. Y ustedes tienen lógicamente, como se casaron, tienen un acta de matrimonio de España. Y un libro de familia, todo como un matrimonio en España. Hace 10 años que es legal el matrimonio del mismo sexo. Ustedes se casan en España, vamos a recordar, y no se casan, por ejemplo, en Nueva York o en estados que lo permiten. Correcto. Porque usted no tenía visa en ese momento de Estados Unidos. No. Ya, por eso se van a España. Nos fuimos a España. Y entonces viene que ya desde España con visa para Estados Unidos. Bueno, ya él tenía la nacionalidad española. Claro. Y no le hacía falta tener una visa. No, lo que tenía el pasaporte de la Unión Europea. Correcto. Ahora bien, regresan aquí. Antonio, ¿cómo se siente usted cuando después del fallo, ya sabemos porque vinieron al programa el viernes, pero pensó que era tan rápido lo que iba a ocurrir, este trámite?
Porque ha sido rápido. Yo investigo mucho. Yo más o menos sabía qué papeles había que introducir. Lo que pasa es que el señor aquí a mi lado se mueve muy rápido. Willie Allen. Sí. Y bueno, gracias a él hicimos todo a millón, pues. ¿En qué medida, me gustaría oír la opinión de los tres, comenzando por la del abogado, pudiera esto ser un paso hacia la legalización de los matrimonios de personas del mismo sexo en la Florida? Bueno, es el primer paso. Y lo que va a ocurrir ahora es que va a haber parejas que se casaron en Massachusetts, que vienen a vivir a la Florida y van a querer que la Florida le dé crédito a ese matrimonio. Entonces, poco a poco va a haber retos en las cortes estatales que yo creo que va a acabar con que también se respete y se legalice a nivel estatal los matrimonios gay. ¿Estarían ustedes dispuestos a iniciar, a ser parte de esa cruzada para que se legalicen los matrimonios gay en la Florida? Por supuesto. 100%. Por supuesto. Yo le digo a esas parejas que tienen tanto miedo, que han estado en la sombra, que han sufrido y que, como nosotros, en carne propia, que no tengan miedo, que dejen un miedo a un lado y que llegó el momento. Que tengan el coraje de salir adelante y nosotros los vamos a apoyar. Bueno, pues muchísimas gracias a Luis Díaz de Arce, a Antonio Collado y a Willie Allen por haber venido el viernes y por haber regresado hoy. Y gracias. Ya cuando tengan sus documentos, vuelvan aquí al programa. Por supuesto, estaremos. Antes de la entrevista y después de la entrevista venimos aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por su invitación. Gracias a ustedes por venir, muchas gracias. Y después de un accidentado periplo por Europa, el avión del presidente de Bolivia, Evo Morales, por fin llega a La Paz. Tenemos para este segmento al señor Hugo Hacha, quien es analista político boliviano y experto en asuntos de seguridad. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. A usted las gracias. Tenemos a Alejandro Aguirre, quien no conoce a Alejandro Aguirre, periodista, analista político, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, ex subdirector del diario Las Américas. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias, Oscar. Gracias. Y vía Skype desde Boston, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, quien es director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia. Muchas gracias, doctor Sánchez Berzaín, por acompañarnos esta noche. Encantado, Oscar. Un saludo a usted y al panel y al programa. Cómo no. Señor Hacha, ¿cómo ve usted, cuál es la lectura que da de estos incidentes aéreos del presidente Evo Morales, finalmente su regreso, donde está levantando olas en varios países latinoamericanos, en varios foros regionales de protesta contra países europeos y Estados Unidos? Bueno, es una respuesta que tiene que tener por delante un gran condicional, que es el sí. Si la versión inicialmente vehiculada por el gobierno boliviano fuera cierta, nos encontraríamos ante una violación a una serie de principios del derecho internacional público. Lo que sucede es que conforme van pasando las horas, esa versión se va cayendo a pedazos, sobre todo, curiosamente, por las revelaciones que está haciendo de forma muy coherente la Cancillería francesa, que indica de que no hubo una comunicación correcta, no hubo un respeto también a la norma. Y hay que recordar algo en las imágenes que usted mostraba. La aeronave que transporta al presidente Evo Morales es el FAB 001, Fuerza Aérea de Bolivia, matrícula 1, lo que expresa que no es una aeronave civil, no está bajo el convenio de aeronavegación civil, es una aeronave militar. Y cuando las autoridades francesas se topan que intempestivamente una aeronave militar solicita un cambio de plan de vuelo, no tiene conocimiento que a bordo está un dignatario de Estado, dilata su respuesta, no es que se la niega. Y cuando se la niega, ya hay dificultades técnicas que son insoslayables. Ese es un primer punto que hay que dejar muy claro. Alejandro Aguirre, vemos que tanto el presidente Evo Morales como el presidente Maduro, como el presidente Correa, como Fidel Castro, como Daniel Ortega, se han constituido en los abogados defensores de Edward Snowden sin ver realmente cuáles son las acusaciones y cuáles son las interioridades de estas crisis. Exacto, y además están diciendo cosas que no son verdades. Están diciendo que la vida del presidente estaba en peligro. La vida del presidente nunca estaba en peligro. El avión en que él estaba es un avión francés muy bueno, un Falcon 900EX, tiene una autonomía de vuelo de 4.500 millas náuticas. Es decir, era muy difícil que ese avión realmente no tenía suficiente combustible para poder hacer un aterrizaje, no solamente en Viena, sino en varios lugares con seguridad. El presidente no tuvo problema. Ahora, el otro aspecto, el aspecto político, si realmente la versión que da el gobierno de Bolivia es la correcta, y tengo muchas dudas porque al menos
se han contradicho varias versiones de distintos países. Entonces sí hay un problema diplomático bastante serio. Pero yo sí tengo serias dudas de que la versión que se está dando desde Bolivia son las actuales, y ciertamente no creo que fue una cosa tan coordinada por Washington como ellos han dicho. Es una vez más la oportunidad de los países ALBA de crear una confrontación por razones políticas con Washington y con Europa para sacarle una ventaja política. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, ¿cómo lo ve? Un show montado desde el gobierno boliviano en un momento en que Evo Morales está de nuevo con problemas de popularidad interna. El último artificio al que acudió fue al tema marítimo, el conflicto con Chile, que es una cosa que siempre da rédito político en Bolivia. Pero en el caso presente lo que vemos es, primero, que nunca un presidente boliviano ha viajado más allá de los países circundantes en avión particular o en avión propio de Bolivia, sino siempre lo han hecho modestamente en líneas aéreas comerciales. Evo, en un derroche de las compras irregulares que va haciendo, tiene ese nuevo avión desde hace un poco más de un año y lo usa para ir directamente hasta Rusia. Si no tuvo problema al ir, no debía por qué tener problema al venir. Esto es nada más un montaje de imagen que el gobierno boliviano, con sus acólitos, los países no democráticos, liderados por Cuba, Venezuela, Ecuador y toda la lista que se puede tener, países dependientes del petróleo venezolano y de las ayudas que da ese eje Caracas-La Habana, le van a brindar. Yo no creo que hay nada de fondo en el tema. ¿Se ha descuidado los Estados Unidos en la elaboración de una política coherente hacia esos países que los viven atacando del ALBA? ¿Se está buscando un acercamiento con Venezuela? Mira, yo sí creo que Estados Unidos por varios años ha descuidado la región. Pero definitivamente la región, es decir, estas personas de los países del ALBA no tienen la autoridad moral de hablar de democracia y de libertad, no lo representan. Muchísimas gracias a Hugo Hacha, muchísimas gracias a Alejandro Aguirre y muchas gracias al doctor Carlos Sánchez Berzaín por venir esta noche en un tema tan importante. Muchísimas gracias.